Un hombre fallecido en la década de 1930 describe la vida después de la muerte. ¿Qué pasaría si te dijera que el cielo y el infierno no existen como los imaginas? En este video, un espíritu llamado Alfred Higgins, a través de una increíble sesión espiritista con el célebre medium de voz directa Leslie Flynn, nos revela su asombrosa experiencia al cruzar el umbral del mundo material hacia la eternidad. La siguiente historia fue grabada el lunes 14 de octubre de 1963. El medium fue Leslie Flynn y la entrevistadora de la sesión fue Betty Green. Aquella tarde, las bobinas de la grabadora registraron una de las comunicaciones más fascinantes del siglo XX. Se comunicaron con un espíritu que en la Tierra se llamó Alfred Higgins, un ciudadano común cuya humilde profesión no le impidió descubrir los secretos más profundos del universo espiritual. Alfred: yo era pintor y decorador, un hombre de oficios simples, acostumbrado al esfuerzo diario y al trabajo con mis manos en la Inglaterra de principios del siglo pasado. Mi transición hacia el otro plano comenzó de una manera imprevista y mundana. Estaba trabajando en una obra, subido en una escalera bastante alta, concentrado en mis brochas y en la pintura. De repente, perdí el equilibrio. Me caí de la escalera alta, pero lo curioso, algo que casi nadie sabe sobre el momento exacto de la muerte, es que mientras mi cuerpo caía al vacío, yo no sentía absolutamente nada de miedo. En lugar del pánico o terror ante el impacto inminente, experimenté una extraña y pacífica sensación de desprendimiento justo antes de que mi carne tocara el duro suelo. Fue como si mi verdadera esencia se deslizara fuera de un guante viejo. No morí en el acto. Quedé gravemente herido y me trasladaron de urgencia. Fallecí en el hospital poco después. Pasé un breve tiempo en el hospital en un profundo estado de inconsciencia para el mundo físico, pero mi mente estaba activa de una manera muy particular. Yo estaba ahí, flotando o de pie en la habitación, y podía ver a las enfermeras y a los médicos moviéndose a mi alrededor, aunque solo los percibía como sombras borrosas y distantes. Recuerdo que me sentía muy frustrado en esos momentos. Intentaba desesperadamente gritarles y decirles que ya no me dolía nada, que no se preocuparan, pero nadie me escuchaba ni notaba mi presencia. Estaban operando sobre un cascarón vacío. Esto ocurrió hace ya bastantes años. Cuando por fin me di cuenta de lo que me había pasado y logré alejarme de la atmósfera densa del hospital, me encontré en un entorno completamente diferente. Estaba recostado en una hermosa ladera verde, con una vista espectacular hacia un denso y vibrante bosque. No sabía cómo había llegado ahí, ni cuánto tiempo había transcurrido entre el hospital y este nuevo paisaje. Entonces vi a alguien que venía caminando hacia mí desde la distancia, vestido de una forma particular, como un monje. Debido a la inmensa paz que irradiaba y su túnica que parecía emitir una luz suave y propia, mi primer pensamiento religioso fue que se parecía a Jesús. Este ser se sentó junto a mí en la hierba y me habló con una amabilidad infinita. Me dijo: «Has llegado». Yo lo miré, completamente confundido, y le respondí: «No sé a qué te refieres». Él sonrió con paciencia y dijo: «No te das cuenta dónde estás, ¿verdad?». Le dije: «No reconozco este lugar, pero debo admitir que es muy hermoso». Él me miró fijamente a los ojos y me soltó la gran verdad: «Estás muerto, ¿sabes?». Yo me asombré y le contesté de inmediato: «¿Cómo voy a estar muerto? Si estuviera muerto no podría ver, no podría pensar de esta manera tan clara. Y mírame, tócame, soy sólido». Él respondió con calma, explicándome las leyes de la nueva dimensión. Mucha gente, de tu lado en la tierra, cree que al morir o bien no hay nada y todo se vuelve oscuridad, o bien van directamente a un cielo con nubes o a un infierno de fuego. Pero no existe el cielo ni el infierno como los imaginan las religiones humanas. El único estado que existe es la vida, una continuación de la existencia tan real como cualquier cosa que hayas conocido en el mundo material. La vida después de la muerte es, fundamentalmente, un estado mental. El entorno que te rodea es el reflejo de tu conciencia. A pesar de la belleza del paisaje y de la paz que flotaba en el aire, una profunda angustia terrenal me invadió el pecho. Le dije al guía:
Estoy muy preocupado por mi familia. Mi partida repentina debe haber sido un golpe terrible y devastador para ellos. No tengo recuerdos de haber muerto en sí. No recuerdo más que el instante de la caída de la escalera. Él asintió con comprensión y me dijo: moriste en el hospital. Lo sabes bien ahora. ¿Te gustaría volver a ver a tu gente? ¿Crees que eso te ayudaría a calmar tu mente y aceptar tu situación? Sí, le dije con desesperación. Me gustaría mucho verlos. Necesito saber cómo están. Está bien, te llevaré, me advirtió el guía, pero debes saber que no te harán caso. ¿Por qué no habrían de hacerme caso? Pregunté extrañado. Porque ellos están atrapados en la densidad de la materia. No se darán cuenta de que estás ahí, porque no pueden verte con sus ojos físicos ni oírte con sus oídos materiales. Yo insistí. Mi amor por los míos era más fuerte que cualquier advertencia. Aún así, me gustaría saber cómo está Aida, mi esposa. ¿Cómo llegamos ahí? El guía se levantó, me extendió la mano y dijo: solo ven conmigo. Caminaremos por este camino. Subí la hermosa ladera junto a él hasta llegar a una carretera que me resultaba extrañamente familiar. Caminamos juntos un par de pasos y me dijo: toma mi mano. En cuanto toqué su mano luminosa, todo a mi alrededor se volvió difuso y extraño. La carretera, el bosque y la ladera desaparecieron en un parpadeo. Fue una sensación similar a quedarse dormido rápidamente o a ser transportado por un torbellino de pensamientos. Y de pronto, sin transición física, estaba de pie en la cocina de mi antigua casa terrenal. Vi a mi esposa Aida de espaldas, pelando papas sobre el fregadero, tal como lo había hecho tantas tardes en nuestra vida cotidiana. La emoción me desbordó. La llamé por su nombre con todas mis fuerzas, pero ella no me oyó. Continuó con su tarea mecánica. El guía, que estaba a mi lado, contemplando la escena, me dijo en voz baja: no te escuchan con sus oídos, pero su mente puede sentir tu presencia si te esfuerzas. Concéntrate en ella, piensa fuertemente en su nombre, envíale tu amor a través del pensamiento. Seguí su consejo. Me concentré en ella con una intensidad que jamás había experimentado en vida, proyectando todo mi pensamiento hacia su espalda. De pronto, ocurrió algo maravilloso y triste a la vez. Aida se irguió de golpe, dejó caer el cuchillo dentro del fregadero y se dio la vuelta por completo, desconcertada. Se veía asustada y confundida. En ese instante, mi esposa se frotó los brazos con una fuerza porque sintió un escalofrío repentino y helado que recorrió toda la habitación. Una reacción física muy común en la Tierra que en realidad era la energía vibratoria de mi espíritu intentando abrazarla y reconfortarla. Supe en ese momento que ella había sentido mi cercanía, que mi intento de acercarme había atravesado el velo. Se sentó en una de las sillas de la cocina, apoyó la cabeza sobre la mesa de madera y comenzó a llorar desconsoladamente. Al verla sufrir así, me sentí fatal, con el corazón roto por no poder manifestarme de forma física. El guía me puso la mano en el hombro y me consoló. Ella no entiende lo que le pasa, pero sabe, en su interior más profundo, que estás cerca, que no te has desvanecido. Luego me miró y me dijo: será mejor que regresemos. Tu presencia aquí en este estado solo aumentará su confusión por ahora. Yo, intentando relajar la inmensa tensión emocional de ver a mi esposa llorar, miré al guía y le hice una pregunta un tanto impertinente. ¿Te molestaría entrar a un bar antes de irnos? El guía, lejos de ofenderse, se echó a reír con ganas. Si les está gustando la historia, es momento de dejar su like. Es extraño pedirle a un ser espiritual que entre a un bar, me dijo con humor. Yo lo miré de arriba abajo y le comenté: oh, pensé que al ser tan respetable y sabio eras un ángel. Él se volvió a reír y me aclaró: nosotros visitamos los bares y muchos otros sitios en la tierra para vigilar y ayudar, y no soy un ángel. Pensé que eras un ángel, repliqué yo, basándome en mis creencias religiosas. Él sonrió y me dijo: claro que no, no tengo alas. Esa es una idea antigua que tienen muchos religiosos en la tierra. Piensan que cuando alguien muere, vuela al cielo con alas de pájaro.
En la antigüedad creían que la única forma de subir a los cielos era echando alas, porque era el único método de vuelo que conocían. Dicho esto, extendió su mano hacia mí una vez más, y al tomarla, experimenté de nuevo ese viaje instantáneo a través del pensamiento. Lo siguiente que supe fue que estaba dentro del bar, el lugar donde solía reunirme con mis compañeros después de las largas jornadas de pintura. El ambiente era idéntico a lo que recordaba. Vi a 3 de mis grandes amigos de toda la vida allí de pie, junto a la barra. Uno de ellos tenía una jarra de cerveza en la mano y conversaba animadamente. En ese lugar ocurrió algo muy curioso que me ayudó a aceptar mi nueva condición. Aunque yo ya no tenía un sistema digestivo ni podía beber, todavía podía percibir los olores con total nitidez. El olor denso del tabaco de la pipa, el aroma de la madera vieja y el olor de la cerveza en el pub me resultaban sumamente familiares y reconfortantes. Percibir esos detalles me hizo comprender que seguía siendo exactamente el mismo hombre, que mi personalidad e identidad seguían intactas. Quise hacer una prueba para ver si podía comunicarme con mis amigos. Me coloqué frente al que tenía la jarra y me concentré con todas mis fuerzas espirituales en su nombre, intentando proyectar una palabra en su mente. De pronto, el esfuerzo mental que tuve que realizar fue tan grande, tan inmenso, que terminé agotado espiritualmente por unos momentos, como si hubiera levantado un peso enorme con músculos que ya no tenía. Pero valió la pena. Mi amigo dejó caer la jarra bruscamente sobre el mostrador de madera, derramando un poco de espuma, y comenzó a mirar a su alrededor, completamente desconcertado y pálido. Le dijo a los otros 2 que estaban con él: «Qué raro es esto, muchachos. Juraría que acabo de escuchar algo aquí mismo. ¿Ustedes no oyeron nada?». Los otros lo miraron como si estuviera loco y le respondieron: «No, nosotros no oímos absolutamente nada». El primero se frotó la nuca y dijo: «Debe ser cosa mía, una tontería». Los otros 2 se rieron de él y le dijeron: «¿Qué pasa? ¿Te entró el pánico o ya te hizo efecto la cerveza?». Pero yo sabía la verdad. Él me había oído. Todo el contacto había sido por medio del pensamiento puro, porque en nuestro estado ya no se puede hablar emitiendo ondas de sonido como antes. Nos comunicamos de mente a mente. Con el tiempo aprendí muchísimo sobre mi guía personal. Resultó ser el líder de un gran grupo de almas y gran maestro en las regiones espirituales. Me enseñó bastante sobre cómo funciona la energía del pensamiento. Me explicó que la única manera establecida para que un espíritu pueda dejar una prueba fehaciente a alguien en la tierra es a través de un canal preparado, como una iglesia espiritista con un medium desarrollado. Asimilando este conocimiento, decidí volver a visitar a mi esposa Aida meses después. Me dediqué a enviarle pensamientos sutiles por las noches, intentando impresionarla e inspirarla para que fuera a una reunión espiritista. Tardé cerca de 18 meses de insistencia mental para lograr que ella considerara la idea en su cabeza. Finalmente, una noche, fue a una pequeña reunión acompañada de su hermana Floss. Yo estaba ahí, flotando en la sala, observando cómo se sentaban al fondo del lugar. La medium que estaba en la plataforma no me pareció muy buena. Era una mujer algo santurrona, que usaba mucha imaginación y no daba buenas pruebas a los asistentes, describiendo las cosas de forma muy vaga. Cuando comenzó a dar mensajes generales, pensé: esta es mi oportunidad. Debo concentrarme como loco en la mente de esta mujer para decirle mi mensaje. Me enfoqué con una fuerza tremenda. Al final, la medium aceptó una imagen que yo le envié. Ella miró hacia el fondo y dijo: «Veo una escalera», pero debido a sus propios filtros mentales y a su poca preparación, la medium lo confundió todo y le dijo a mi esposa: «Creo que algo muy bueno está por venir para ti en tu vida. Te veo subiendo por una escalera hacia el éxito y hacia la prosperidad». Eso no era en absoluto lo que yo trataba de decirle. Esa era su interpretación tonta de la imagen de la escalera de la cual me había caído. Frustrado pero sin rendirme, volví a concentrarme con más fuerza en la medium, empujando mis pensamientos a través de su mente hasta que logré que pronunciara mi nombre de pila. Entonces mi esposa Aida se levantó de su silla, asombrada, y dijo:
Mi esposo falleció al caer de una escalera. Se llamaba Elf. Pensé con rapidez. ¿Qué puedo decirle ahora para confirmarle que soy yo y no una invención de la medium? Me concentré en un secreto que solo ella sabía. Presioné la mente del medium para que dijera una frase extraña. Ese anillo que tienes en el dedo no es el mismo. Esa frase no parecía tener el menor sentido para los demás asistentes de la sala, pero para mi esposa fue un impacto total. Resulta que, poco antes de mi accidente, Aida había perdido su anillo de bodas y nunca me lo contó en vida por temor a que yo me molestara. Ella había ido a una joyería y había comprado otro idéntico para reemplazarlo en secreto. Sin embargo, al estar yo en el plano espiritual, lo supe de inmediato al leer sus pensamientos y recuerdos. Me concentré en la energía de ese anillo. Cuando la medium mencionó el detalle, mi esposa se puso completamente pálida y comenzó a temblar. Dijo con lágrimas en los ojos: ¿Cómo pudo saberlo mi esposo? Jamás se lo había dicho a nadie en el mundo. La medium, dándose cuenta del acierto, sonrió y dijo: Eso es una prueba irrefutable de tu esposo, ¿verdad, querida? Yo estaba inmensamente feliz en el plano invisible. Desde esa noche, mi esposa perdió el miedo, se interesó profundamente en la supervivencia del alma y asistió a muchas reuniones, encontrando una gran paz para el resto de sus días. Esto me enseñó una gran lección que quiero compartir con ustedes. Algunas reuniones espiritistas en la Tierra son bien intencionadas, pero muchas otras no están bien desarrolladas y los supuestos canales usan la imaginación. A veces aciertan por casualidad, pero muchos mediums solo quieren parecerse importantes o espirituales ante los demás. Son personas bien intencionadas, pero la distorsión de los mensajes del más allá por falta de disciplina mental pueden causar confusión y daño a los corazones que buscan consuelo. En la sesión de 1963, Betty Green me preguntó qué hacía yo ahora del otro lado, cómo pasaba mi tiempo en esta geografía del espíritu. Le dije que me da un placer inmenso cuidar de otros espíritus, ayudando a instalarse y a calmarse a los recién llegados que cruzan el umbral de la muerte. No todos los que llegan son iguales. Muchos vienen confundidos por muertes repentinas, accidentes o guerras, y la mayoría necesita un entorno familiar para no asustarse. Quieren sentirse en casa, rodeados de cosas que reconozcan. Muchos de ellos vivieron solos y asustados por años en la tierra. Afortunadamente, la gran mayoría tienen seres queridos y amigos que los reciben con los brazos abiertos. Pero a mí me encanta formar parte de ese comité de recepción, mostrándoles que no hay nada que temer y ayudándolos a adaptarse a las nuevas leyes de la materia sutil. Las condiciones de este plano son, en muchos aspectos, muy parecidos a los de la Tierra, pero refinadas. Nuestro mundo es absolutamente real y tangible para nosotros. Tenemos hermosas casas, visitamos a nuestros amigos en sus hogares, tenemos centros educativos avanzados, enormes bibliotecas con libros maravillosos que contienen la sabiduría de los siglos y anfiteatros donde se escucha una música preciosa que vibra en el alma. Vivimos en una condición de absoluta paz y armonía. Aquí, el color de la piel, la raza o la nacionalidad no significan absolutamente nada. Son capas de ropa vieja que dejamos en la tumba. No existen las fricciones que destruyen su mundo material, ni estamos divididos por religiones dogmáticas o fronteras políticas. Aquí sabemos con certeza que todos formamos parte de la misma fuerza viviente, del reino de Dios, y nuestro único propósito es desarrollarnos mental y espiritualmente a través del amor y el servicio. Y así es como terminó la sesión espiritista con Leslie Flynn. El espíritu de Albert Higgins terminó diciendo que al final se reunió con su esposa en aquel mismo bosque donde él mismo había aparecido años atrás. Amigos, no olviden suscribirse, dejar su like, compartir. Ya saben que también pueden darle hype al video. Eso me ayudaría bastante porque YouTube nos recomienda a más personas. Y el hype es una de las cosas importantes que toma en cuenta el algoritmo de YouTube.
También les voy a dejar una historia que les va a gustar de este lado. Nos vemos en el próximo video.